eurodiputado José Ignacio Salafranca, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la diputada Gloria O'Kelly, presidenta de la mesa directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la senadora Rosario Brinco, vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria, el eurodiputado Agustín Díaz de Vera, copresidente de la Comisión Política, y su servidor José Guadarrama, y le doy, para que vaya introduciendo esta conferencia de prensa, el uso de la palabra al señor presidente de Eurolat, José Ignacio Salafranca. Muchas gracias, presidente Guadarrama. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa para presentar un poco las iniciativas que estamos tomando en el ámbito de nuestra Asamblea Parlamentaria Latinoamericana. Como saben, esta Asamblea agrupa 150 parlamentarios, 75 miembros del Parlamento Europeo y 75 miembros de los parlamentos latinoamericanos de integración y de la Cámara de Diputados y Senado de Chile y de México. Y estamos celebrando una reunión con vistas a tratar de iniciar conjuntamente un debate global sobre nuevas políticas contra la droga, contra el crimen organizado, para ver de qué manera podemos complementarnos mutuamente, ver y contrastar los modelos que están en estos momentos encima de la mesa, el europeo, el americano, las tendencias que se están produciendo en América Latina, tendentes a reducir la oferta y el consumo de drogas. Desgraciadamente la Unión Europea es el segundo consumidor mundial de drogas y con una tendencia al alza. También creemos que sería muy interesante fomentar un diálogo de alguna manera trilateral entre la Unión Europea, América Latina y África para tratar de complementar y de identificar cuáles son las nuevas rutas del tráfico de drogas. También con los Estados Unidos para contraponer nuestros modelos, respetar las mejores prácticas en el tema de la reducción de la demanda, hacer una evaluación de los programas y proyectos de la ayuda que presta la Unión Europea en este ámbito, incrementar el número de proyectos dedicados al fortalecimiento y a la capacidad institucional de nuestros sitios y revisar los proyectos de desarrollo operativo que la Unión Europea presenta en este caso. Me acompañan también la vicepresidenta Gloria O'Kelly y la vicepresidenta, como ha dicho, de la Asamblea Parlamentaria, muy conocida, la senadora Rosario Brinco, y los dos copresidentes que son los que van a manejar este tema en la reunión de la Comisión Política, el senador Guadarrama y el eurodiputado Díaz de Vera, que son los dos grandes conocedores de esta problemática, como han demostrado cosas y excelentes intervenciones esta mañana en la sesión inaugural de la Comisión Política y de la Comisión Política en Europa. Así que no sé si la copresidenta de la Cámara o los copresidentes. Tenemos a Alberto Cabezate de la agencia EFE. Sí, hola, buenos días. Dos preguntitas. La primera sería saber más del contenido de la propuesta de resolución en la que están trabajando, y específicamente saber qué están planteando en cuanto a la participación del ejército en la estrategia contra el crimen organizado, el crimen organizado en general. En México, pues la estrategia es muy clara, puso al ejército a la vanguardia hace 5 años, y me gustaría saber si hay si esa resolución en la que están trabajando, entiendo que ya ha habido varios borradores desde diciembre, contiene algún posicionamiento respecto a si el ejército debe o no participar en la lucha contra el crimen organizado en contextos en los que hay situaciones de narcotráfico. Y lo segundo, hablaron de despenalización, ¿no? Que es un debate que está abierto al más alto nivel. El presidente de Guatemala, poco después de llegar al poder, lo dijo con mucha franqueza y de forma muy directa. Él pedía que se abriera un debate sobre el tema, y me gustaría saber, los dos, usted, señor Díaz de Mera, y el senador Guadarrama, coincidían en que hace falta un cambio de rumbo. Me gustaría saber más en qué quieren que esto se plasme. ¿En una cumbre especial de jefes de Estado? ¿Se va a seguir tratando entre expertos? ¿Qué formato les gustaría a ustedes ver como siguiente paso a este cambio de rumbo que están pidiendo? Gracias. Bueno, muchas gracias, señor representante de la agencia.
para contestar a sus preguntas hay que entender muy bien que la problemática de la Unión Europea es diferente a la problemática del subcontinente sur. En puridad, aquí es un problema de seguridad nacional o un problema nacional de seguridad. Ese es el resumen. Mientras que en Europa estamos en presencia de una cuestión que afecta a otro tipo de seguridad, a la seguridad social, a la sanidad, a la integración social, a la prevención y otras prácticas. En el ámbito de la propuesta de resolución es pronto para hablar y no sería, por mi parte al menos, cortés hablar sin estar aquí Sonic y Escudero, que tienen puntos de vista en unos ámbitos coincidentes y otros discrepantes. Desde luego que la Unión Europea no se plantea para nada la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de represión de la droga y el crimen organizado. Y la segunda pregunta que usted hacía tiene referencia con la despenalización. Bueno, la despenalización es en unidad ni siquiera un debate abierto. Una posibilidad, pero no es un debate que esté encima de la mesa. Muchas gracias por su pregunta. Ratificar en los términos que dice el eurodiputado Díaz de Mera ese concepto y solamente ampliar de que precisamente hemos discutido en Cuenca, Ecuador, en Montevideo, Uruguay y en Bruselas, Bélgica, un documento de tal trascendencia porque significa un flagelo muy severo en las dos regiones y en el mundo entero. Y eso nos ha llevado a la decisión de hacer un seminario de alto nivel con expertos para que entonces tengamos más elementos técnicos de profesionales, de quienes se dedican en los organismos o en su vocación a estudiar y a darle seguimiento a este importantísimo tema, y entonces sí tengamos la posibilidad en el próximo periodo en donde nos reuniremos las comisiones, particularmente esta y la reunión de pleno de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, para tomar las decisiones. Y lo comparto con nuestro compañero Díaz de Mera, que no sería respetuoso ni responsable asumir algún posicionamiento sin que estén los ponentes. Y por otro lado, el objetivo es precisamente la seriedad de un seminario, de una resolución muy seria y muy firme para hacérsela llegar a los 60 jefes de Estado, los 27 de la Unión Europea y los 33 de América Latina y el Caribe, rumbo a la siguiente cumbre de jefes de Estado en Santiago de Chile. Pero una puntualización. He omitido decir que, con referencia a la resolución que a usted le preocupa, hay un plazo para la presentación de enmiendas después del seminario de Montevideo hasta el 2 de marzo. Simplemente para coincidir con mis compañeros en que los procedimientos que nosotros tenemos de aprobación de resoluciones son los procedimientos muy respetuosos en los que los ponentes tienen que hacer una evaluación de las enmiendas. Este proyecto de resolución con sus enmiendas es votado por la comisión competente, por la comisión política cuyos presidentes no vamos a trabajar aquí, la próxima reunión de comisiones, y después es votado por el pleno de la Asamblea Plenaria con el propósito, como decía el senador Guadarrama, de enviar un mensaje sobre este tema a los jefes de Estado y Gobierno en la próxima cumbre que tendrá lugar en enero en Santiago de Chile. Sobre este punto sí me parece importante destacar que 20 años de diálogo entre la Unión Europea y América Latina han situado esta problemática en unos nuevos parámetros, porque no se ha conseguido, a pesar de que este diálogo ha tenido resultados positivos, no ha sido determinante para reducir ni la producción ni el consumo de drogas. Y hoy ya no se puede hacer una distinción tan clara entre países consumidores y países productores, porque hoy también en la Unión Europea somos países productores y países de tránsito de droga. Y en América Latina se ha percibido el consumo de cocaína un incremento muy grande en algunos países de zonas como en Brasil o en Argentina, cuyo consumo se ha disparado hasta 800 o 600.000 personas. Por lo tanto, esos parámetros se han desdibujado y ahora lo que queremos es hacer una nueva aproximación utilizando este instrumento de la Asamblea Parlamentaria Global para ver cómo definimos una estrategia de cara al futuro que tiene que ser global, que tiene que ser también
contar con la participación de otros países. No sé si Rosario Green o... Perdón, solamente entonces. De aquí de México no va a salir una resolución más fina, por así decirlo, ni se va a votar una resolución, simplemente se va a enriquecer el proyecto que está en manos de los dos representantes, Sonic y Escudero. Y se abre el espacio el 2 de marzo para que quiera hacerla o señalar. Bueno, solamente señalar, porque me llamó mucho la atención que usted se refirió a una posibilidad que obviamente no está todavía contemplada, porque la resolución es un proceso que camina y no ha concluido, de un eventual llamado a una cumbre sobre drogas. Ya lo hubo, yo me recuerdo, el presidente Cedillo en un momento dado hizo un llamado a una reunión cumbre que tuvo lugar en Nueva York y que tuvo un cierto éxito, porque estamos acostumbrados a que los temas se lleven en bien, pero de pronto traerlo a la luz de Nueva York resultó muy útil. Entonces yo no sé, soy miembro de la comisión, me interesa mucho el tema, no sé si al final, cuando tengamos el documento listo, podríamos en un momento dado sugerir alguna cosa sobre eso. Obviamente quienes tienen la mano son quienes están trabajando desde el inicio el tema, pero es como yo le digo, un camino que estamos recorriendo juntos y que tenemos que llegar a esta resolución para nuestra próxima asamblea. Muchas gracias. Nayeli Ocampo va a responder. Nayeli Ocampo de la Universidad va a... Buenas tardes. Primero quisiera preguntarle, cuando hablaron sobre que van a hablar con los países africanos y con los países de Eurolat para promover una campaña de rastreo de las rutas que utiliza el narcotráfico, me preguntaba si van a utilizar tecnología nacional o de alguna de estas naciones, obviamente, o estadounidense para rastrear estas rutas comerciales. Después, tengo otra pregunta. El consumo de las drogas se ha incrementado por la crisis. ¿Ustedes creen que si se apoyaran de psicólogos profesionales en el tema de la depresión mundial que se vive por esta crisis económica, podría disminuirse el consumo, y si lo van a aplicar como propuesta en sus debates? La primera parte la va a contestar Salafranca, yo más bien comenzaré por la segunda parte. He manifestado en las ponencias, en los debates, en las conversaciones que hemos tenido, justamente lo que está expresando usted, señorita, que el problema es de dimensiones múltiples. Por lo tanto, hay que revisar qué es lo que está pasando, por qué razón se ha incrementado la necesidad de la droga. Y obviamente también revisar todo lo que está en torno a ello, porque hay un negocio transnacional y multinacional que está en torno a ello, la venta de las armas, lo que significan los paraísos fiscales, lo que está en torno al tema de la droga, nuestras policías contaminadas, ¿verdad? La institucionalidad frágil, la falta de políticas públicas, todo eso es cierto. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que está sucediendo con el ser humano que necesita? Entonces yo digo, bueno, revisemos inclusive sistemas. Lo decía ahora nuestro compañero Salafranca, que es una crisis sistémica. Por lo tanto, revisemos qué es lo que ha pasado, qué pasa con estos modelos, donde ponen al ser humano como objeto, como sujeto, donde lo que vale es la mercancía, la acumulación, el consumismo, y deja de lado los valores de la familia, los valores humanos del ser como tal. Entonces, en el caso de Centroamérica, de América Latina, pero específicamente en los países de Salvador, Honduras, Guatemala, México, estamos viviendo horrores con el tema del narcotráfico, del crimen organizado y demás. Y creo que ahí sí necesitamos la solidaridad del planeta entero, porque este no es un tema que lo vamos a resolver solo los centroamericanos y los mexicanos, sino que estamos involucrados todos, precisamente porque ya también se dijo, nos hemos convertido en productores, consumidores, traficantes y demás. Es decir, que hay que buscar todas las aristas, entre los cuales, por supuesto, están los temas que usted mencionó. Porque en el caso de cómo serán esas investigaciones, África, América, Europa, Estados Unidos, yo le dejaría mejor a la Franca que... Yo reconozco la autoridad de mis colegas, no es que le quiera
pasar las preguntas difíciles a ellos, me voy a mojar, pero luego les pediré que ellos digan lo que opinan sobre el particular. Yo creo que es importante tomar en consideración que Europa, como les decía al principio, está presentando un nivel creciente de demanda muy notable, sobre todo en el ámbito de la cooperación. Sin embargo, los resultados que se han producido entre 1995 y 2009 en los Estados Unidos apuntan a una reducción del 30% de la demanda en este país. Eso ha producido también un descenso de los precios. Quiero decirles que la Unión Europea, como les ha anticipado la introducción de esta rueda de prensa, y América Latina tienen un mecanismo de diálogo estructurado en el ámbito de la cooperación, en la lucha contra la droga y el crimen organizado. De lo que se trata es de considerar las bases de este mecanismo y ponerlo a la luz de las nuevas circunstancias. El gran mérito, y quiero insistir en ello, del documento que ha sido presentado es que al principio la oponente latinoamericana presentó un proyecto de resolución completamente distinto, y yo diría casi opuesto al que presentó el oponente europeo. Ahora ese documento se ha fundido en un proyecto de resolución conjunto que realmente pone claramente el acento en la necesidad de avanzar en las distintas visiones que tiene. Hoy por hoy, la Unión Europea, a través de este mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas que se estableció en el año 1988, de las declaraciones que se hicieron en la Cumbre de Madrid en el año 2010 y el Plan de Acción de Panamá, ha establecido una serie de prioridades para reducir la demanda, para buscar la cooperación judicial, policial y de aduanas, para buscar cooperación marítima y también para tratar de atajar esas rutas alternativas que los narcotraficantes están buscando. Y para eso estamos en un momento muy preliminar, porque hay que decir que los mecanismos, primero globales de Naciones Unidas, luego regionales en América Latina y en Europa, y luego birregionales, están todavía por concretarse. Y dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, como los países de América Latina, hay estrategias diferenciadas. Por lo tanto, a la hora de aplicar las tecnologías y los medios para tratar de frenar estas rutas alternativas, estamos en un estado muy preliminar del debate. Estamos tratando de definir en la Unión Europea una nueva estrategia que va a impulsar actividades en este año 2012, y por eso la comparación de los sistemas, la adaptación a las circunstancias y a los nuevos elementos que están en evolución es la que nos va a proporcionar elementos para plasmarlos en ese informe y para luego plasmarlos en la estrategia que queremos establecer de forma conjunta entre europeos y latinoamericanos. Pero seguro que mis compañeros, que conocen con más profundidad y mejor conocimiento, podrán completar mi aportación. Muchas gracias. Contesta a la señorita Ocampo. A ver, no hay que hacer literatura con referencia a la cuestión de las rutas. Las rutas son identificables post, no antes. Las rutas están identificadas cuando se producen hechos delictivos que permiten la detección de esas rutas. No son permanentes en el tiempo y son cambiantes en sus itinerarios geográficos. Un ejemplo, el Plan Colombia, que ustedes conocen bien, hace que las rutas se desplacen hasta esta otra parte. El Plan Mérida hace que las rutas se desplacen hacia otra parte. La presión de la Policía Federal en Nuevo León hace que las rutas se desplacen hacia otra parte. Bueno, para tranquilidad quiero decir que, con independencia de lo que nosotros podamos profundizar y debatir en el ámbito de las rutas están bien identificadas por Interpol y por Europol. Es decir, que no son fenómenos puramente enriquecedores en el ámbito del debate parlamentario, pero sí que nos va a servir, sin ninguna duda, para desde el conocimiento o el reconocimiento de esas rutas y para los flujos que se derivan del principio de acción y de reacción, podamos determinar un nuevo mapa muy aproximado. Sí. Yo quisiera, regresando un poco al representante de la agencia EFE, el comentarles que tanto usted como a los medios de comunicación y a los jóvenes de esta carrera en una institución mexicana tan importante, pues los invitamos a que a partir de hoy en la tarde compartan con nosotros este
seminario de alto nivel y comentarles, los ponentes van a ser el señor Lauren Laniel, representante del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, el doctor Francisco Uncile, subdirector del Observatorio Interamericano sobre Drogas, Pedro Pérez Enciso, representante de la Europol, Antonio Masipelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El día de mañana estará Detlef Schroeder, subdirector de la Escuela Europea de Policía, la CEPOL, Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en temas de seguridad, y a la embajadora María Konix, embajadora de la Unión Europea ante los Estados Unidos mexicanos. Desde luego están invitados a partir de la tarde. Todos muy amables. Muchas gracias. Y mañana les damos otra conferencia de prensa para dar todas las